Entonces, oye, quiero, hermanos, que tú hagas una autoexaminación tú mismo y te des cuenta cómo estás delante de Dios. Porque aquí yo puedo venir y puedo ver todos santos, todos honestos, todos podemos sentir que estamos caminando bien, pero solamente cuando tú te examinas con la palabra de Dios te das cuenta si estás bien o estás mal. Porque recuerden, hermanos, el mundo que vivimos es un mundo donde lo que nos rodea, lo que hemos vivido, puede influenciar nuestra vida. Pero eso no es lo que va a determinar cómo va a ser nuestra salvación, porque lo que va a determinar cómo va a ser nuestra salvación es lo que tú y yo comprendamos y hagamos de este libro. Hoy en esta mañana te pido que abras tu Biblia del libro de Génesis, que es el libro de los inicios, y ahí vamos a ver una porción de la Biblia que es muy necesaria que la estudiemos. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, porque nos permites estar en casa. Hoy en esta mañana, Señor, sé que tu iglesia está incompleta, faltan muchos, pero tú conoces el corazón de ellos, y por qué no vinieron, tú conoces las razones. Pero hoy los que estamos aquí te pido que sean un instrumento, Padre, para que tu palabra repose en ellos y pueda dar fruto. Ahora tu siervo, Señor, está en tus manos, para que lo uses y hables solamente lo que tú necesitas que hable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en Génesis 3 dice la palabra de Dios, del verso 8 en adelante: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo al hombre, a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Lo que vemos en estos pasajes, hermano, es algo que con frecuencia vemos aún dentro del ser humano. El ser humano tenemos por naturaleza el hábito de culpar a alguien más. Y es verdad, como te digo, que lo que nos rodea, lo que vivimos, o lo que sucede en nuestro entorno puede moldear nuestra vida. Por ejemplo, si tú creciste en un lugar donde solo palabras o maldiciones, como decimos, o solo gritos, solo violencia, eso te va forjando como ser humano. Vas creciendo y muchas veces los patrones que viste en papá, en mamá, lo vas repitiendo tú como ser humano. Si creces en un lugar donde hay vicios, el ser humano también tiende a hacer lo mismo. Pero eso no es algo que Dios haya puesto en nosotros, es cada uno de nosotros responsable de lo que hacemos. Dios dice, no leo la Biblia, que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Nos puso a cada uno de nosotros algo que no puede violar o nadie puede alterar, que es el libre albedrío. No hay nadie que diga: es que a mí me obligaron a ser borracho, o a mí me obligaron a ser ladrón. Nadie es borracho, o nadie es ladrón, o nadie es drogadicto porque alguien me ha obligado. Simple y sencillamente que uno empieza a actuar o a formar su vida de acuerdo a lo que uno desea. Te digo, es verdad que lo que nos rodea puede influir, pero no es determinado por parte de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y el ser humano, él puede decidir obedecer y ser fiel a Dios, tener un buen comportamiento, o el ser humano puede decir: bueno, yo voy a vivir como vive el resto. Y aquí vemos que esto viene desde el principio. Lo que Adán y Eva tenían de parte de Dios eran instrucciones precisas de lo que Dios quería para ellos. Dios quería que el hombre y la mujer disfrutaran de todo lo que Dios había creado. Le dijo: mira, ahí hay árboles frutales, ahí está el huerto, todo eso lo pueden disfrutar. Pero solamente dice: hay un árbol el cual no lo pueden ni siquiera tocar, porque el día que lo toquen, ese día morirán. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Ellos dijeron que vieron, el árbol es bueno, se ve codiciable y además promete dar
sabiduría, entonces tú dices, comamos, bebamos, al fin y al cabo, ¿qué pueda pasar? Y ahí vemos que lo primero que pasó fue sintieron temor de Dios, porque vieron que Dios paseaba por ahí, oyeron que Dios se movía, como siempre lo hacía cada día. Ahora viene Dios y se empieza a pasear, y ellos dicen que se escondieron. Entonces Dios llama al hombre y a la mujer y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y cuál fue la respuesta? Hermano, Dios ya sabía que habían pecado, Dios ya sabía que habían desobedecido. Lo que Dios quería, simple y sencillamente, y es lo que sigue queriendo para nuestra vida, es que aprendamos a ser sinceros. Es que aprendamos que delante de Él todas nuestras acciones están descubiertas. No hay nada que Dios no conozca de ti. Incluso dice el Salmo que no está en la palabra en nuestra boca, y Él aquí, tú ya la sabes. Cuando tú ya empiezas a decir una palabra, Dios ya sabe. ¿Solo por qué? Porque Él te conoce a la perfección. Y Él dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere hasta lo profundo del mar, ahí estás tú. Si dije, voy a hacer mi morada en las nubes, dice, ahí estás tú. Y entonces Dios ya sabía que Adán y Eva habían desobedecido. Él sabía que estaban desnudos. Y eso es lo que Dios quería que el hombre entendiera, que ella sabía. Y lo que Él quería era que fueran honestos con Él, que Adán pudiera decirle, Señor, el árbol que me dijiste fue tan tentativo que caí y probé. Pero no, Él dijo, no, la mujer que me diste. Y bueno, va Dios y le dice a la mujer, ¿y tú por qué comiste? La serpiente que creaste, Señor, que pusiste en el huerto, esa me engañó y comí. Y así es el ser humano por naturaleza. Siempre estamos culpando a alguien más. Hay personas que dicen, no, es que yo soy malo porque mi papá era malo. Yo soy mala porque mi mamá era mala. Yo soy borracho porque mi familia, todos eran borrachos. Pero tú tenías la oportunidad, o tuviste en tu poder, es decir, yo lo quiero tomar. Si yo vi que mi papá era un mal padre, si yo vi que mi mamá era una mala madre, yo pude determinar y decir, yo no voy a ser como ellos. Incluso, hermanos, yo conozco personas que el papá ha sido borracho, drogadicto, y los hijos hacen todo lo contrario. Los hijos hacen todo lo contrario. Los vemos que son niños juiciosos, o jóvenes o adultos juiciosos. Y ellos dicen, ¿y por qué no aprendió? ¿Por qué? Porque el ser humano determina cómo quiere vivir. Porque crees que la Biblia está llena de consejos y dice que cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios, en 2 Corintios dice, porque es necesario que todos compareceramos ante el tribunal de Cristo, y cada uno dará cuentas de lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo o vivo. En Gálatas 6, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. O sea, lo que Dios está diciendo individualmente, yo soy responsable de mis acciones. Y eso viene desde el Génesis. Porque viene Dios y le pregunta a Adán, ¿por qué comiste? La mujer dice, la serpiente ya no podía culpar a nadie más. Entonces, así sucesivamente los seres humanos, a lo largo de la historia, aunque tenemos instrucciones precisas de Dios, hacemos lo contrario. Y nos excusamos diciendo, las personas tienen la culpa. Incluso si tú vas a 1 de Samuel 15, en el versículo 3 te das cuenta cuando Dios unge a Saúl como rey de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios le dio instrucciones a Saúl y le dijo, mira, ve y haz o destruye todo lo que Amalek tiene. No le dejes ni vacas, ni ovejas, ni bueyes, ni aún los niños de pecho, todo destruye. ¿Sí dice eso en su Biblia? 15:13. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
¿Qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aleluya. O sea, vemos a Saúl, ¿verdad? Dice, no, claro que fuimos conforme a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios era, ve y destruye todo. Entonces Samuel, que era un hombre de Dios, dice, ¿qué es eso? Bramido, todo ese ruido que oigo ahí. No, es que el pueblo. O sea, es una frase conocida para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros siempre culpamos a los demás? Si hay problemas familiares o conyugales, la esposa culpa al marido, el marido culpa a la esposa. No, si usted conociera, hermano, la mujer que tengo, si usted conociera la clase, no, es que cada uno, yo le he dicho muchas veces, uno como hombre, nuestra obligación es cumplir con nuestra esposa lo que la Biblia dice. No lo que yo creo, no lo que yo pienso. A veces, no, es que mi esposa no merece, no es que tú merezcas. Es que tú tienes que obedecer a Dios. ¿Quién fue el que puso las reglas para el matrimonio? Fue Dios. Que dijo, el hombre ama a su mujer como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia. No te dice que si te trata bien, que si te trata bonito, hermano. Muchas veces la mujer te va a decir, eres un inútil, eres un tonto, eres un cojo, eres esto, eres aquello. Pero tu compromiso es tú darle amor, o viceversa. La mujer tiene que respetar a su marido, lo merezca o no. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios quien lo estableció. Entonces todos vemos que el ser humano siempre está culpando al otro. No, hermano, si usted viera la clase de mujer que tengo, por eso yo ni siquiera la respeto ni la amo, porque viera. Pero tu obligación es obedecerla. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios estableció cómo es el matrimonio, cómo es la relación con los hijos, cómo es el comportamiento de cada uno. ¿Cuántas veces la persona siempre se excusa? No, es que los hermanos no lo hacen, es que los mandamientos no lo hacen. No, eres tú. Porque recuérdase, algo seguro, que un día vas a estar delante de Dios. Un día vas a estar delante de Él y ahí le vas a decir, Señor, aquí estoy. Y todo lo que me mandaste a hacer, tú vas a saber si lo hiciste o no. O le vas a decir, no, es que era mi esposa, es que era mi hermano o era la hermana. En la iglesia todos fríos llegábamos y todos apagados, pero tú podías adorar a Dios. Tú podías romper el protocolo religioso que ha establecido el mundo y haber hecho lo que hizo David, se despojó de sus vestiduras y danzar delante de la presencia de Dios. Pero que tristemente llegamos a la iglesia y si uno aplaude, yo aplaudo. Si uno está sentado, yo me siento. Si uno está adorando, yo adoro. Esa es una religiosidad. Lo que Dios quiere que seamos cada uno responsables delante de Dios de nuestros hechos. Que si la gente nos juzga, que si la gente nos critica, que si la gente nos señala, que tú y yo te des cuenta cómo están delante de Dios. ¿Te acuerdas cuando David danzó delante de Dios? Su propia esposa, que le dijo, como un cualquiera, te has rebajado. ¿Cómo tú, siendo el rey, que es despojado, que es desnudado y has danzado, viniste a ser como un cualquiera? Y dijo David, no, yo delante de Dios y aún más vil me haré. Entonces el ser humano, cuando entiende esos principios, que es responsable cada uno de esos hechos, él no culpa a los demás. Y eso va a traer beneficio a nuestra vida, porque Dios no espera que tú y yo seamos perfectos. ¿Te imaginas si Dios quisiera que todos fuéramos perfectos o supiera que todos podemos alcanzar la perfección? Hermano, Dios no hubiera puesto reglas. Incluso Él no hubiera venido en persona a morir por nuestros pecados. Él hubiera puesto, como muchas iglesias ponen, reglamentos que lo hizo la ley, pero que no los pudieron cumplir. Pero si Él supiera que los pudiéramos cumplir, ¿qué hubiera hecho? Hubiera puesto reglamentos y hubiera dicho, cada uno cúmplanos y allá nos vemos en Reino Aventura. Pero dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre para en esa condición
misión venir, morir y poder rescatar a todos aquellos que acudamos a Él. Entonces, hoy en esta tarde lo que Dios quiere, o en esta mañana, es que aprendas a ser responsable. Que no te engañes a ti mismo creyendo que el mal comportamiento de otros puede excusarte delante de Dios. Porque fue lo que le sucedió al rey Saúl. Cuando viene Samuel y le dice: ¿qué es ese vahido de vacas? ¿Qué es ese ruido que se oye ahí? Y él le dijo: mira, es que llegamos allá y había vacas gordas, había ovejas, que el pueblo decidió que los trajéramos y lo pusiéramos en holocausto. El pueblo fue el culpable. Yo no, Saúl, tú no te preocupes, yo no soy culpable. Y esa es la mentalidad que muchas veces el diablo utiliza a los seres humanos para que vivan una vida mediocre delante de Dios. Es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no ofendo a nadie, pero es que están desobedeciendo la palabra de Dios. Y luego más, si nos comparamos, buscamos al pecador más pecador de la colonia para compararnos con él, hombre, yo casi parezco un querubín. Pero ¿qué pasó con Dios? Tú tienes que examinar tu vida, como te dije al principio, en los rayos X de la palabra de Dios. Y si ves que ante la palabra de Dios tienes muchos errores, tienes muchas fallas, no te desanimes. Hijitos míos, primero de Juan, ¿se acuerdan? Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que tú examinas tu vida ante los rayos X de Dios, y que si ves en el rayos X de Dios o en la palabra de Dios que tienes muchos errores, has cometido una infinidad de fallas, vayas y seas honesto con Dios y le digas: Señor, yo sé que no soy perfecto, sé que no soy el mejor hombre o la mejor mujer, sé que no soy el mejor hijo o el mejor padre, pero lo que sí sé es que tu gracia y tu misericordia es más alta que los mismos cielos. Y cuando eres honesto, alcanza la misericordia de Dios. Pero como hizo Adán, como hizo Eva, como hizo Samuel, ¿crees que vas a alcanzar la misericordia de Dios? Hermano, Saúl le dio la oportunidad de haberle dicho a Samuel, cuando le dijo: ¿qué es ese vahido de vacas? Él tuvo la oportunidad de haberle dicho: fui desobediente al mandato de Dios. Miré que el ganado estaba bien gordito, bien criado, y pues caí en la tentación. Hermano, ¿qué hubiera hecho Dios? De alguna forma Dios hubiera perdonado, porque tú has visto a lo largo de la historia, incluso un día hablamos del rey Acab, que fue el rey más malo y perverso que hubo en Israel. ¿Y qué hizo Dios cuando el rey Acab se humilló? Le dijo: todo el mal que ha hablado en contra de él, no se lo voy a dejar venir tan mal es. No le voy a dejar que todo el juicio que había establecido en él le caiga. ¿Por qué? Porque había visto cómo se humilló, y es lo que hace nuestro Dios. Porque te imaginas, hermano, si Dios juzgara a cada individuo de acuerdo a lo que ha hecho. Hermano, habremos personas que hemos hecho de lo peor en el mundo, que hemos matado, hemos robado, hemos violado, hemos hecho una infinidad de cosas, pero aún a pesar de todo eso, Dios tuvo misericordia de nosotros y por Él estamos de pie. Entonces es lo que Dios esperaba de Saúl, que fuera honesto, y es lo que sigue esperando de cada individuo, que cada individuo se haga responsable de sus acciones, que si hace lo malo, puedas venir y decirle a Dios: yo pequé, yo fallé, no sé lo que hizo Adán, la mujer que me diste, la mujer de la serpiente que creaste. O sea, en otras palabras, diciendo: eres el responsable de Dios. Porque si tú hubieras querido que nadie te vaya, hubieras hecho un robot. Pero Dios, recuerda, busca a personas que le amen por voluntad propia. Hay iglesias, hermano, que se enfocan más en poner reglamentos. ¿Y crees que eso le agrada a Dios? Hermanos, que en la iglesia tenemos que guardar la santidad. ¿Crees que a Dios le agrada que una persona venga y tenga un sinfín de reglamentos, traiga el atuendo o el vestuario que le hemos establecido, pero que su corazón no esté cerca de Dios? Incluso, hermanos, ¿se acuerdan que estudiamos acerca de los fariseos? Cómo ellos habían hecho que el pueblo de Israel dejara la idolatría, adoraran a Dios,
corazón está lejos. O sea que el pueblo de Israel, a través de los fariseos, había llegado a tener una reverencia a Dios. Ellos adoraban a Dios, habían dejado la idolatría, que era uno de los problemas que en toda la ley el pueblo de Israel había tenido. Pero los fariseos habían logrado que Israel dejara la idolatría, pero la dejó a base de fuego, dijeron por ahí, a base de latigazos, a base de que si no cumples, te disciplina. Y el cuarto así de, hermano, mire, estas son las reglas de la iglesia, y si usted no cumple estas reglas, lo vamos a disciplinar. Hermano, tienen el grupo de hermanos que están para disciplinar a la iglesia, cuando lo que Dios manda es enseñar. Incluso cuando Jesús le dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer, ¿qué fue lo que le dijo? Miren, en Mateo 28, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, vayan y háganle discípulos a todas las naciones. ¿Cómo dice? Obligándoles a que obedecer, no, enseñándoles que guarden. Enseñándoles que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí en la iglesia, o en las reuniones que hacemos en la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Aquí no estamos diciendo, mire hermano, si usted quiere venir a la iglesia, traiga corbata, traiga camisa, manga larga, hermano, mire, vístase. No, aquí te dejamos, si tú vienes, incluso en chanclas, en short, eres bienvenido. Que no es lo más cómodo, porque a veces no se siente lo cómodo. O si vienes con una minifalda o una blusa escotada, a mí no me afecta eso. Eso es tú y Dios, cómo está tu relación. Entonces lo que Dios quiere es que aprendamos que somos responsables y que nuestro trabajo como ministros o como seres humanos que conocemos la ley es enseñar a los demás. Yo soy responsable de lo que yo hago. Yo soy responsable de mi comportamiento delante de Dios. Entonces aquí Saúl tenía la oportunidad de haberle dicho a Samuel, le he fallado a Dios. Dios me dio la instrucción de que fuera a destruir a todos los amalecitas, todos sus bienes, todos sus ganados, pero yo decidí hacer otra cosa. Decidí perdonar en la vida a los más hermosos, incluso al rey. Y hermano, eso le trajo consecuencias. Si tú le sigues leyendo, le costó el trono al rey. Entonces, una de las cosas que el ser humano tiene que quitar de su vida es el señalamiento a otro. De decir, es que los demás tienen la culpa. Y como te digo, esto fue a lo largo de la historia. Aquí vemos al rey Saúl. Si tú vas en Ezequiel 18, un poco más adelante, ya cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio, empezaba el cautiverio, Dios levanta a Ezequiel. Y léeme los primeros 2 versículos. Vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Aleluya. Ese refrán dice lo que decían, era un refrán que los israelitas habían acuñado. Y ellos decían, bueno, los que pecaron fueron los padres, pero los hijos estamos pagando las consecuencias. Hay otra versión que dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuercen la boca. O sea, es como cuando tú chupas el limón y que haces cara, arruga la cara, ¿verdad? Entonces dice, los padres cometieron pecado, le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios, y los hijos estaban supuestamente pagando las consecuencias. Porque ellos decían, si los padres no hubieran pecado, Dios no los hubiera entregado al cautiverio. ¿Qué es lo que te digo? Cuando una persona hace lo malo, ¿qué es lo que hace? No, es que mi papá fue una mala influencia, mi mamá fue una mala influencia. ¿Y por qué no invitas las cosas buenas de tu padre? Porque así como papá y mamá tuvieron cosas malas, también tuvieron cosas buenas. ¿Y por qué solo lo malo lo evitamos? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos nosotros para evitar nuestra responsabilidad. Entonces, como el pueblo de Israel tenía ese dicho, dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuercen la cara. Dice en el versículo 3, Dios dice, tranquilos, tranquilos. El asunto no es así conmigo, porque todas las almas son mías. Y mi juicio no se va a basar en que si tu papá pecó, tú vas a cargar las consecuencias. Dicen, eso no es así. Dice, porque todas las almas son mías y el alma que pecare, esa morirá.
hicieron todo lo malo, pero cuando su hijo subía al trono, ¿qué hacía? Hacía lo recto, hacía lo bueno, y Dios levantaba al pueblo, restauraba al pueblo. Cuando el rey era malo y el hijo hacía lo bueno, ¿qué es lo que hacía Dios? Dios levantaba buenos hijos y restauraba a Israel. Entonces, es lo que Dios está diciendo aquí. Porque el pueblo de Israel, ellos decían, no, las consecuencias del cautiverio es por nuestros antepasados. Es porque hicieron lo malo, pero tú puedes determinar hacer lo bueno. Yo puedo determinar cómo quiero cosechar mi vida. Y por eso, si tú ves ahí mismo en Ezequiel 18, versos 18 al 20, fíjate lo que le dice Dios al pueblo de Israel a través de Ezequiel. Padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que es bueno, y he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho de la justicia, guardó todos los estatutos, Dios de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo que no llevara el pecado del padre, y el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjense lo que dice la palabra ahí. O sea, Dios le está diciendo, ya ese refrán ya no se va a usar más. O sea, ese dicho que ustedes tienen, que ustedes están pagando las consecuencias de sus padres, para conmigo no va. Y eso también es para nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos, es que alguien, es que los hermanos, es que la iglesia, no, es que tú, como ser humano, eres responsable de cómo actúas delante de Dios. Yo puedo tener, de ejemplo, a mi madre, de mal ejemplo, pero tengo la Biblia que me dice cómo hacer las cosas. Entonces, es lo que Dios quiere, hermano, que la iglesia, el creyente, aprenda a no engañarse a sí mismo. A no engañarse, porque era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, se engañaban a sí mismos. Ellos decían, no, las consecuencias son de los padres. Ellos hicieron lo malo, ellos se rodaron a Dios, ellos pegaron a Dios. Pero ellos podían haber hecho un cambio en su vida, haber dejado toda la idolatría, humillarse delante de Dios, porque en esos tiempos en que estaba Ezequiel y estaba Jeremías, el pueblo tenía palabra de Dios, porque esos dos profetas les hablaban. Si tú has leído el libro de Jeremías, te das cuenta que Jeremías, ¿qué hacía? Profetizaba, el pueblo lo invitaba a dejar el pecado. Les decía, vuélvanse, Dios arrepientan, y le costaban prisiones, le costaba el desprecio del ser humano, y lo metían en la cárcel, los llevaban en cisternas, porque el pueblo no quería humillarse delante de Dios. Incluso cuando ya Israel estaba rodeado por el ejército de Nabucodonosor, ¿qué hizo Jeremías? Dice, humíllense, entréguense a ellos para que no los maten, no los despojen. Pero no, ellos tenían su profeta, no, hombre, si nos va a ir bien. Es verdad que Nabucodonosor nos tiene rodeados, van a venir, pero los vamos a destruir. Y no fue así. Llegó Nabucodonosor, se los llevó presos, los destruyó el templo, e hizo todo. ¿Por qué? Porque no se humillaron delante de Dios. Entonces es lo que Dios le está diciendo aquí a través de Ezequiel a ese pueblo. Que ellos decían, no, bueno, los hombres pasados dicen, no, son ustedes. Porque el padre no va a cargar la culpa del hijo, ni el hijo va a cargar la culpa de los padres. Tú y yo decidimos cómo queremos vivir. Yo en mi familia, hermano, yo crecí en un sistema religioso. Pero yo llegué un momento, cuando yo oí la palabra, dije, eso es lo que a mí me faltaba. Y si mis padres me habían instruido en una enseñanza religiosa, yo tenía el poder en mi mano de desechar esta palabra o desatarla. Pero yo entendí que lo que este libro decía era la verdad. Yo entendí que el sistema religioso que me habían enseñado, que se basaba en esfuerzos y méritos humanos, no me llevaba a la salvación. Porque por muy buenas intenciones que tengan las religiones o los méritos humanos, siempre va a haber algo que nos va a faltar. Y la única forma de ser salvos, ¿cuál es? La obediencia, ¿no? Y la gracia redentora de Dios. Que cuando uno reconoce al Señor
no tengo la capacidad de cumplir todos los reglamentos que la ley estableció y me sumerjo a la gracia. Es ahí donde Dios perdona, donde Dios rescata y donde Dios dice: ven, yo te limpio de todos nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia allá en Hebreos? Dice lo que dice allá en la carta a los Hebreos. Lo voy a leer. Mi Biblia no tiene Hebreos. Perdón, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vayámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice lo que dice el apóstol Pablo a los Hebreos. Dice, primero dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. O sea, está haciendo referencia a Jesús. Todos sabemos que Jesús tuvo las mismas tentaciones que tenemos tú y yo. Tuvo hambre, tuvo sed. Quizá hubo momentos en los cuales sintió ira o enojo, pero pudo vencer todas esas tentaciones y dice: acerquémonos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque la ley establecía estrictamente reglas que ningún ser humano podía cumplir. En cambio viene Cristo, Él puede cumplir todas las reglas de la ley. Las cumplió en su carne, murió por esas reglas establecidas y dice que ahora ese sumo sacerdote está para que tú y yo podamos acercarnos a Él confiadamente. ¿Qué significa esto? Que aunque seas un borracho, aunque seas un ladrón, aunque seas un mentiroso, aunque seas un drogadicto, cuando tú te acercas y dices: Señor, yo sé que no soy capaz ni siquiera de llegar al cielo, pero tú me puedes hacer. Es cuando Él derrama de su gracia. Entonces, hoy, hermanos, en esta mañana, yo te invito que como buen cristiano que eres, aprendas a ser responsable. Que no te sigas comportando como Adán, como Eva, o que como Saúl, o como el pueblo de Israel, diciéndole: no, es que fulano somos culpables. Es que mi esposa, o es que mi esposo, o es que mis hermanos, o mi familia. No, que tú digas: yo soy responsable. Que si tú dices: yo quiero servirle a Dios, quiero que Dios derrame de su gracia, empieces a tomar la iniciativa, ¿qué? A ser responsable tú. Que te acerques tú y que tú digas cada mañana: Señor, de ahora en adelante voy a ser diferente y te pido que me ayudes. Hermano, es cuando Dios empieza a orar. Pero si tú dices: no, es que hermano, dice, el domingo no fue a la iglesia porque mira, mi esposa no quiso ir. Es que eso no va a ser un argumento válido, amigos. Ay, hermano, es que iba a ir a la iglesia, pero mira, mi esposo se levantó y pobrecito, llega cansado, tengo que consentir. No, recuerda, tú eres responsable. Qué tristeza sería que cuando Cristo venga, te quedes porque: ay, es que este día no me preparé. O que cuando tu vida tenga que partir de esta tierra, te encuentres desaprevenido. Hay algunos que dicen: no, yo cuando me vaya a morir, entonces me pongo cuentas con Dios. Ha habido gente, hermanos, que se acuesta, se duerme y ya no amanecieron. Ya no hubo oportunidad para que fueras. Bueno, fuera que en un accidente te vas en la ambulancia y quizás consciente Dios que no puedes hablar, le puedes: Señor, perdóname, y a lo mejor Dios te perdona. Porque Dios es amplio y perdona. Cuando un pueblo o una persona o un ser humano se humilla delante de Dios, Dios lo perdona. Pero ¿qué tal si te mueres de un infarto? O de una bala perdida que viene encontrada en la frente? No te dio tiempo ni siquiera de reaccionar. Por eso te invito, hermano, que ya no pongas excusas, que tú digas: de ahora en adelante ya no va a haber pretextos para ser honesto con Dios. Ya no va a haber pretextos para decirle: Señor, es que mira, no pude ir. No, si tú no quieres venir a la iglesia, tú mismo di: yo no quiero ir. Es más bonito que tú le digas a Dios: no quiero ir a la iglesia, no quiero buscar. Porque eso se ve más honesto. Hay gente que dice, me ha tocado oír algunos predicadores:
Y esa gente, hermanos, son temerosos de Dios. Son temerosos de Dios. Y a veces uno dice, híjole, pero si no veo que anda bien empechado con esos relojes, pero esa gente tiene temor de Dios. Ellos reconocen que andan mal y son más honestos que cualquier religioso. Dicen, es que nuestro comportamiento nos va a llevar al infierno. Pero cuando se trata de que se humillen a Dios, esa gente lo hace y lo hace de corazón. Entonces hoy te invito, hermano, que ya dejemos las excusas. La iglesia está viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos más complicados, y no va a haber otra oportunidad que la que tenemos hoy. Porque a lo mejor mañana, o a lo mejor un rato, tu cuerpo esté aquí en la tierra, pero tu espíritu y tu alma estén dando cuentas al Creador. Ponte de pie, vamos a ver. Padre bendito, hoy en esta tarde, Señor, o en esta mañana, yo he predicado tu palabra con el deseo, Señor, que cada uno comprendamos que somos responsables directos de nuestras acciones. Que no usemos el refrán que usaba tu pueblo, que ellos acusaban a sus padres, a sus antepasados, de lo malo que les estaba pasando, sino que cada uno nos hagamos responsables. Tu palabra es muy clara en Gálatas cuando dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que si queremos sembrar, cosechar cosas buenas, sembremos cosas buenas. Que hoy nos haga reflexionar esta palabra y nos examinemos cómo estamos delante de ti. Si nos estamos comportando mal por el mal comportamiento de otros, hoy nos humillamos delante de ti y damos un giro a nuestra vida. Porque queremos ser bendecidos por ti, Señor, porque la bendición es individual, así como el juicio también es individual. Que yo sea un hombre responsable de mis hechos, para que así, Señor, tu bendición empiece a caer y a fluir en mi vida, en mi familia. Si he hecho lo malo, Padre, también puedo reconocer todo lo malo que he hecho, porque tu gracia va más allá de lo que yo puedo imaginarme. En el nombre de Jesús, te pido por aquellos hermanos que están postrados en cama, Señor, porque por cuestiones de salud no pudieron estar hoy aquí, que donde quiera que estén, Padre, tú los guardes, los fortalezcas. A los que están enfermos, Señor, si a ti te place, darles sanidad, Padre, que así sea, conforme a tu palabra. También, Señor, aquellas familias que aún no te conocen, pero que son parte de nuestra vida, Señor, te pedimos que ya empieces a trabajar en sus corazones. Si andan en drogas, si andan en alcohol, si andan en malos pasos, donde quiera que se encuentren, Señor, los ponemos en tus manos para que tú trabajes en sus corazones y también te puedan conocer así como te conocimos nosotros. En el nombre de Jesús, oramos por aquellas personas que van a añadirse a tu iglesia, Señor, y que un día van a ser salvos. Que tú les abras el corazón, les pongas la fe necesaria para ser salvos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.